Un feliz día a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en este día del Señor, día domingo, iniciando nuevo mes y con la expectativa de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, porque es la gloria de Dios la que nos sostiene, es la gloria de Dios la que nos ilumina y nos capacita para seguir adelante. Quiero invitarles, mis amados hermanos, preciosa iglesia, para que nos dispongamos a este tiempo hermoso en el que Dios nos va a hablar sobre un tema muy específico. Creo que es un tema sensible, pero que necesitamos abordarlo de tiempo en tiempo para poder trabajar sobre todo el aspecto de la dependencia de Dios, de la fidelidad hacia nuestro Dios. Así que vamos a prepararnos en esta mañana, porque sé que la palabra que Dios tiene lista para entregarnos será poderosa y será de gran edificación. Quiero solicitarte, amada iglesia, para que te dispongas con humildad, con sencillez, con disposición de corazón para recibir hoy este mensaje, porque sé que todos de alguna manera necesitamos reforzar esta área de la mayordomía, esta área de la fidelidad hacia nuestro Dios a través del tema de nuestros diezmos y ofrendas. Así que por favor, no te despegues de la pantalla, estés muy atento. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable profundamente a través de su palabra y que podamos hoy atesorar en nuestro corazón la riqueza de esta enseñanza. Por favor, cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a pedir al Espíritu Santo su entendimiento. Gracias te damos, amado Dios, en esta mañana, porque sabemos que a través de tu Santo Espíritu podemos recibir iluminación, entendimiento y la capacidad de comprensión, Señor, acerca de aquellas verdades que hoy quieres trazar de una manera directa a nuestro corazón. Que tu palabra hoy, Señor, confronte los aspectos más íntimos de nuestro ser y sobre todo específicamente en cuanto a nuestra consagración, fidelidad, entrega total a ti y especialmente, Señor, en el área de la economía. Sabemos, Señor, que este es un tema que muchas veces genera controversia, pero necesitamos hoy tener la disposición para que tu palabra alumbre en esas áreas profundas de nuestro ser y esa luz tenga la capacidad de mostrar la verdad que necesitamos entender y recibir para poder también ser libres. Libres de pronto de prejuicios, libres de pronto de algunas mentiras que Satanás ha logrado construir a lo largo de los años, de pronto por los malos ejemplos, por las circunstancias personales que las personas viven al respecto, pero que cuando somos confrontados con tu verdad, ella nos trae libertad. Esa verdad nos libera y esa verdad nos permite seguir creciendo en nuestra comunión y en nuestra intimidad con nuestro Dios. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos entonces a estudiar en esta oportunidad un tema que lo he titulado Una prueba que comprueba. Y vamos a estar hablando sobre el pasaje clásico escrito por el profeta Malaquías, donde nos habla acerca de lo que Dios le confronta al pueblo, específicamente de Judá, con respecto a su mayordomía. Permítanme primeramente hacer lectura de la cita bíblica en la Nueva Traducción Viviente, Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12. Vamos entonces a seguir la lectura que aparecerá allí en pantalla y por favor manténgase conectado con el espíritu de esta palabra. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me han estado estafando. También dice el versículo 10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande
que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Quiero que por favor no se predisponga en cuanto al tema que vamos a abordar en esta mañana, porque vamos a tocar algunos elementos muy pero muy claros, muy diáfanos que encontramos en este segmento bíblico donde Dios le habla sin tapujos, digámoslo así, a su pueblo. Cuando Dios habla directamente sobre una debilidad, sobre un pecado que el pueblo ha estado cometiendo, es porque no es que Dios quiera de pronto sentirse feliz de colocar el dedo en la llaga, sino todo lo contrario, porque el Señor desea que su pueblo supere esa debilidad para que pueda accesar a las bendiciones que están siendo impedidas manifestarse por causa de esa falta de obediencia. Por eso vamos a estar hablando abiertamente en esta mañana sobre el tema de diezmar y ofrendar a nuestro Dios. Yo sé que en estos tiempos estamos circundados de una gran cantidad de puntos de vista. En las redes sociales usted puede encontrar muchísimos videos de pastores, de predicadores, de teólogos. Algunos hablan a favor del diezmar y ofrendar, otros hablan en contra. Y tanto los unos como los otros utilizan la Biblia. Entonces, yo hoy lo que quiero es mostrar de una manera muy sencilla, pero directa, lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Y que usted al finalizar esta predicación, usted pueda sentirse realmente desafiado a darle al Señor de lo mismo que Él le ha permitido tener el privilegio de administrar, porque un principio rector que manejamos con respecto a la mayordomía cristiana es que definitivamente todo es de Dios, por Dios y para Dios. Nosotros no somos dueños absolutamente de nada ni de nadie. Nosotros sencillamente somos mayordomos del Señor. El libro de Malaquías es interesante porque es el último de los profetas del Antiguo Testamento después de Ageo y de Zacarías, que desarrollaron su ministerio alrededor del año 430 antes de Cristo. Es muy importante que cronológicamente nos ubiquemos en el tiempo, en la historia, para entender muchos elementos que se estaban dando en ese momento en que fue escrito este libro tan especial. El templo, alrededor de esta fecha, ya llevaba casi 100 años de haber sido reconstruido y el pueblo lamentablemente había caído en un descuido en cuanto a presentar su adoración genuina delante del Señor. Su verdadera adoración había sido descuidada, su entusiasmo por adorar a Dios de manera práctica, no solo con palabras, sino con hechos, había sido descuidada. El pueblo había caído en un desencanto y al mismo tiempo había caído en una apatía espiritual, porque resulta que ellos estaban muy pero muy a la expectativa de ver cumplidas las diferentes profecías de corte mesiánico que habían sido anunciadas años atrás, décadas atrás, por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías, por el mismo profeta Miqueas. Y entonces el pueblo de Dios, al caer en ese desencanto, en esa apatía, empieza prácticamente a reproducir los pecados en los cuales había caído el reino del norte, el pueblo de Israel, donde se encontraban las 10 tribus, que también en el 721 fueron llevadas y fueron dispersadas a través del imperio asirio. Ellas entonces empezaron a desarrollar unas prácticas pecaminosas que Dios había condenado y que prácticamente Judá fue testigo de lo que ocurrió en el norte y cómo el Señor permitió que viniese el juicio contra estas 10 tribus. Y una de las cosas que prácticamente empezaron a practicar el pueblo de Judá y que empezó a generar nuevamente en el corazón de Dios como un repudio es el descuidar la casa de Dios
y el descuidar también el sacerdocio. ¿De qué manera? Dejando de diezmar, dejando de ofrendar, dejando de dar lo que al pueblo le correspondía dar para entregarlo al templo, donde allí se encontraba obviamente el sacerdocio y la tribu de Leví. En medio del cinismo del pueblo, Dios es tan hermoso porque le hace un llamado a Judá para que se vuelva de su mal proceder, para que se vuelva de su mal camino. Y lo interesante es que entonces el pueblo, cuando es confrontado con Dios directamente, va a empezar a fingir una ignorancia. Y esto se llama cinismo, porque Dios los confronta con su pecado y ellos se hacen como, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? El Señor les dice, ustedes me están robando, y entonces el pueblo dice, pero ¿en qué te estamos robando? Entonces Dios tiene que ser muy directo y decirle, mire, ustedes me están robando específicamente en esto, en sus diezmos y en sus ofrendas. Por eso, a través de este diálogo dinámico que va a desarrollar Dios a través del mismo profeta, les va a plantear tres cosas, que es lo que yo quiero hoy también plantearte de una manera especial. Quiero que las estudiemos en esta mañana, porque probablemente nosotros también estamos incurriendo o hemos incurrido en algún momento en la misma actitud hacia nuestro Dios. La misma intención que tuvo el pueblo de Judá en el tiempo de Malaquías, probablemente nosotros la estemos también repitiendo en estos días y hasta justificándola por las diferentes circunstancias desafiantes que nos ha correspondido vivir a nivel económico por este tema de la pandemia. Así que hasta deberíamos nosotros pedirle perdón a Dios si estamos cayendo en el error de justificar nuestro descuido, de justificar de pronto nuestro desgano en cuanto a esta responsabilidad específica de darle a Dios lo que es del Señor. Pero recuerde algo, que aún en medio de esta confrontación tan directa que Dios le hace a su pueblo y que la va a hacer en esta mañana hacia cada uno de nosotros, este es un mensaje de misericordia. Este no es un mensaje ni de condenación, no es un mensaje para que usted de pronto se sienta señalado, juzgado, condenado de ninguna manera. Es un mensaje para que usted pueda probar nuevamente que a pesar de las fallas que estamos cometiendo en cuanto a este mandamiento del Señor, el Señor nos brinda su misericordia. Así que quiero invitarte en esta mañana para que abras tu corazón con humildad para escuchar la voz de Dios frente a este tema tan sensible y que puede incomodar lamentablemente a muchos cristianos que batallan en su mente y en su corazón con el principio de diezmar y ofrendar para el Señor, recordando que es un principio eterno. El principio del diezmo y de la ofrenda no es un principio que se estableció solamente en el tiempo de Moisés. Lo vemos también practicado en el tiempo de Abraham. Y aún ese principio se ve revelado allí en el Edén, cuando Dios le dijo a Adán que podía comer de todos los árboles que él había creado en el huerto, pero que había uno del cual no debía comer su fruto. Ese árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba representando la gloria de Dios en la tierra, en medio del huerto, para recordarle al hombre cuál era su lugar, para que nunca se le olvidara que Dios es el creador y que el hombre es la criatura. Y cuando el hombre tenía la oportunidad de mirar ese árbol intocable y que no se podía comer su fruto, estaba recordando cuál era su lugar. El diezmo, permítanme iniciar diciendo esto, el diezmo es un principio tan extraordinario que Dios ha dejado para nuestro crecimiento espiritual, porque es un recordatorio maravilloso y que está muy amarrado con la cotidianidad de nuestra vida, para que tengamos la posibilidad todos los días y todo el tiempo de mantener esa perspectiva correcta y mantenernos en el lugar correcto. Porque la tentación de nosotros los seres humanos es a siempre tomar el lugar de Dios. Cuando nosotros nos descuidamos en cuanto a este principio de diezmar y de ofrendar, fácilmente empezamos a olvidar cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar. Así que quiero comenzar con el primer planteamiento, y es que Dios plantea una pregunta
y da una respuesta. Estos planteamientos los vamos a extraer de la cita que leímos en Malaquías al comenzar esta predicación. El versículo 8 dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, esta es la respuesta: ustedes me han estafado. Mire qué interesante. Dios plantea una pregunta, pero también da su respuesta. El pueblo cínicamente, frente a la pregunta que Dios hace y frente a la respuesta que él mismo da, cínicamente le responde a Dios: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y entonces Dios, de manera directa y sorprendente, le responde: me han robado. Esa palabra es muy fuerte. Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¿Sabe qué es lo que me inquieta de lo que viene después? El silencio del pueblo. Le preguntan después de que Dios les dice: mire, ustedes me han robado. Y entonces ellos dicen: ¿pero en qué te hemos robado, Dios? Y el Señor les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y si usted sigue leyendo, el pueblo guarda silencio. El que sigue hablando es Dios. Entonces esto es inquietante. Parece ser que cuando somos confrontados con la verdad de Dios frente a una de nuestras fallas, frente a uno de nuestros errores, en lugar de humillar nuestro corazón, en lugar de reconocer nuestro pecado, preferimos quedarnos callados. Y ese silencio realmente se convierte en una respuesta muy audible delante de Dios, donde prácticamente le respondemos con una respuesta llena de egoísmo, con una respuesta donde verdaderamente queremos demostrarle a Dios que no aceptamos el error que estamos cometiendo. Entonces Dios le está hablando a su pueblo sin rodeos de algo que ellos conocen con total familiaridad. Cuando Dios los confronta con su pecado, el pueblo sabe de qué Dios les está hablando, y sin embargo el pueblo se queda callado. De hecho, la práctica de diezmar y la práctica de ofrendar siempre ha formado parte en la vida de aquellos que han decidido amar y seguir a Dios con sinceridad. Una persona que ama verdaderamente a Dios y que desea agradarlo, somete no solamente su corazón, sino también somete su área financiera para que Dios sea el que la direccione. A veces tenemos temor de someter esa área delante de Dios porque pensamos que Dios de pronto no va a ser justo en la manera como de pronto nos guíe a direccionar y a manejar nuestros recursos. Pero yo hoy quiero decirte con total libertad que cuando nosotros permitimos que Dios sea el Señor también de nuestras finanzas, que Él también sea el dueño de la parte económica, de la parte financiera de nuestra vida, vamos a disfrutar también grandes beneficios, como también hemos disfrutado de grandes beneficios en otras áreas, en otros aspectos de nuestra vida que le hemos consagrado y que le hemos permitido a Él gobernar. Los tiempos actuales creo que no son tan diferentes a los tiempos del profeta Malaquías. En estos tiempos podemos estar corriendo fácilmente el riesgo de pecar deliberadamente frente a este mandato divino, que en últimas es un gran revelador de nuestro amor, de nuestra fe, pero sobre todo de nuestra madurez en el Señor. Porque si hay un revelador de madurez, si hay un revelador de dependencia, de fe, de confianza en nuestro Dios, tiene que ver con la manera como administramos nuestros recursos, cómo administramos nuestro dinero. Quiero preguntarte en esta mañana, amada iglesia, ¿ha estado usted reteniendo lo que Dios mismo le ha entregado en sus manos para que se lo devuelva en adoración y gratitud a Él? Quizá tú tengas muchos argumentos en estos últimos días y meses por la crisis mundial que se está viviendo por causa de la pandemia, y usted puede tener todos los argumentos para decir: yo antes diezmaba porque realmente podía hacerlo, ahora me queda muy difícil porque la situación cada vez es más complicada. Cada vez es más difícil poder llegar al fin de mes para poder cubrir los gastos. Y casi no soy capaz de cubrir los gastos, menos voy a poder cubrir la responsabilidad de diezmar. Y aquí empiezo entonces a entrar en un terreno bastante difícil porque estamos acostumbrados a justificar de pronto esas debilidades en nuestro carácter.
Y hoy quiero retar tu corazón con todo mi ser, amada iglesia, y decirte, es cierto, estamos viviendo tiempos desafiantes, estamos viviendo tiempos difíciles, pero a manera de testimonio, yo quiero decirte, iglesia, ya prácticamente llevamos más de 15, 16 meses, vamos a cumplir, donde la iglesia tuvo que ser cerrada. Y la experiencia de Diseños de Vida ha sido una experiencia diferente a la de muchas otras iglesias donde de pronto han abierto y han cerrado, ha sido algo intermitente. En el caso de Diseños de Vida, desde el 15 de marzo del año pasado, hemos mantenido la iglesia presencialmente cerrada. Y sin embargo, Dios ha sido misericordioso y como pastores nos ha dado la gracia de mantenernos fieles en el propósito de diezmar tanto de nuestro sueldo para el Señor, como también lo que debe hacer todo pastor, diezmar de los diezmos y de las ofrendas que ingresan a la iglesia y enviarlas obviamente a nuestras autoridades distritales. Y hasta el día de hoy puedo decirte, amada iglesia, el Señor ha sido bueno y nos ha sostenido, el Señor ha sido misericordioso. Hemos tenido tiempos desafiantes, hemos tenido tiempos difíciles, hemos tenido tiempos donde a veces no sabemos de dónde echar mano, pero Dios termina enviando sus emisarios, sus provisiones sobrenaturales. A veces dentro de la misma iglesia, en otros momentos fuera también de la misma iglesia, envía sus instrumentos y trae los recursos, porque cuando nos mantenemos fieles en darle a Dios lo que es de Él, Él honra su palabra. Él honra su palabra, Él no puede negarse a sí mismo. Él aquí en y lo vamos a saber más adelante, Él reta a su pueblo para que compruebe, haciendo la prueba de este principio de darle a Dios lo que es de Dios, compruebe la fidelidad de Él. Así que quiero decirte de todo corazón que usted puede tener todas las justificaciones para de pronto decir, pastor, por eso dejé de diezmar, por eso no continué llevando al alfolí lo que es del Señor, porque ha sido muy difícil. Quiero hoy retar tu corazón y decirte, y esto no lo digo por interés personal, lo digo porque anhelo que usted pueda percibir allá en su situación económica, allá en la realidad de su economía, usted pueda darse la oportunidad de ver las compuertas de los cielos abriéndose a su favor, porque el Señor honra su bendita palabra. ¿Sabe cómo llama Dios mismo ese acto de retener los diezmos y las ofrendas? Cuando de pronto usted se siente tentado a darle un destino diferente a ese diezmo, a esa ofrenda que usted sabe que es sagrada, que le pertenece a Dios, que no es suya. ¿Sabe cómo dice la Biblia que se llama esa retención? Robar a Dios. No lo dice ningún pastor, no lo dice ningún profeta, lo dice Dios mismo. Ustedes me han robado. Y entonces el pueblo le dice, pero ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos, en las ofrendas y en los diezmos. Dios demanda que nosotros seamos fieles en lo que Él ha establecido en su palabra. Y ha establecido esto en su palabra no para que de pronto nosotros nos sintamos cargados, agobiados, para que esto sea de pronto algo que nos mantenga apesadumbrados. Todo lo contrario. Aun cuando nos sentimos desafiados en nuestra vida económica, es donde más tenemos que entonces enfocar nuestra atención en los principios eternos que Dios ha establecido para manifestar su bendición económica, que en este caso es el principio de diezmar y de ofrendar. Ahora te pregunto, ¿estás listo para escuchar los dos siguientes planteamientos? El siguiente planteamiento es un desafío que plantea Dios y al mismo tiempo Él da su promesa. Entonces Dios plantea un desafío, pero al mismo tiempo da su promesa. El versículo 10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, o como dice la Reina Valera, al alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Mire qué hermoso. Y mire esta última expresión de nuestro Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Inténtenlo, pónganme a prueba. O sea, esto a mí
me confronta muchísimo porque Dios no tiene necesidad de rebajarse a ese nivel. Es como Dios acercándose a su pueblo y decirle, mire, yo quiero que ustedes se convenzan que lo que yo he prometido, yo lo cumplo. Ahora, si ustedes no me creen, pónganme a prueba. O sea, Dios no tiene necesidad de hacer eso. Sin embargo, Él es tan misericordioso, es tan flexible a la situación precaria de fe que hay en el pueblo, que el Señor dice, mira, hagamos un negocio. Devuélvanme lo que es mío. Devuélvanme lo que yo establecí desde siempre que me pertenece. Y entonces pruébenme si no voy a cumplir lo que he prometido a través de este principio. Es lo que Dios te dice en esta mañana, amado hermano y aún amigo que entiendes este principio. Dios te dice, has venido luchando últimamente con muchos temores, con muchas incertidumbres, con muchos miedos a nivel financiero. Pensaste que de pronto dejar de diezmar iba a ser la solución para poder cubrir tus necesidades, pero te has convencido de que aunque sigues reteniendo el diezmo, las necesidades siguen aumentando. Entonces, si te has convencido de eso, pues hoy es la oportunidad de empezar a tomar el desafío de Dios y también a abrigar la promesa de Él. Si no te ha funcionado retener los diezmos, las ofrendas, pues entonces empieza nuevamente a darle a Dios lo que es de Dios, pero hágalo con fe, hágalo con gozo, hágalo con alegría, como la Biblia lo dice. Dios ama al dador alegre. Usted nunca le dé a Dios por obligación, nunca le dé a Dios porque de pronto le toca o porque usted va a mirar a ver qué pasa. No, usted hágalo como un acto de adoración, de agradecimiento. Convénzase de que usted, cuando le devuelve a Dios lo que es de Dios, usted está activando una alianza poderosa que lo beneficiará, porque usted está conectándose con la fuente de toda bendición, que es Dios mismo. Entonces, hay que entender que el pensamiento común consiste en darle a Dios de pronto cuando nos sobra, o le damos a Dios cuando sentimos hacerlo. Esta es una forma muy errada de hacerlo. Hay un error cuando actuamos de esta manera. Usted nunca le dé a Dios solamente cuando sienta hacerlo. Usted nunca le dé a Dios cuando de pronto le sobre. Usted dele a Dios porque está convencido de que lo que Él ha dicho en su palabra es la verdad. Si no hay fe, dice la palabra del Señor, que es imposible agradarlo. Cuando usted da su diezmo, su ofrenda, lo que usted tiene que anteponer en ese acto es esa capacidad de convencerse de que lo que está haciendo es lo mejor que usted puede hacer. Es el mejor negocio que usted puede hacer, darle a Dios lo que es de Dios. A mí siempre me ha impactado lo que dice el Salmo 41. Si Dios me recompensa, me devuelve multiplicado aquello que le doy al necesitado, al pobre. Imagínate ahora cuando yo le doy a Dios lo que es de Dios. Hay gente que piensa que cuando toma el diezmo y se lo da a un pobre, o compra un mercado y se lo da a alguien necesitado, está dándoselo a Dios. No, ese diezmo usted se lo dio fue al pobre, al necesitado. Hay un diezmo que es con fines sociales en la cultura judía. Hay un diezmo que es con fines generacionales, que es la columna de inversión. Pero hay un diezmo que es muy claro también en la Biblia y es el sacerdotal. Ese diezmo se le da es a Dios y se le entrega al sacerdote, al varón que Dios ha puesto para orientar nuestra fe, para direccionar nuestro peregrinaje espiritual. En ese momento estoy dándolo a Dios a través del ministro que Él ha establecido en la tierra. Entonces hay gente que está pensando que está honrando a Dios, que le está dando a Dios cuando toma el diezmo del Señor y lo usa para un propósito que también es noble, obviamente. Pero hay personas que no han entendido esto y están errando en el diseño, Y muchos hasta de pronto dicen, pero pastor, de todos modos estoy tomando el diezmo y usándolo para una noble causa. Claro que sí.
pero ese es otro diezmo. Vuelvo y te digo, hay 3 diezmos en la Biblia. Pero al diezmo en el que me estoy refiriendo, porque es el pasaje el que claramente nos dice a cuál clase de diezmo Dios le está diciendo al pueblo que está robándole, es al diezmo sacerdotal, al diezmo que se le da a Dios. Porque es el diezmo que se usa para que haya alimento en la casa de Dios y para poder sostener también el sacerdocio que se encarga de ministrar la casa de Dios. Cuando usted retiene ese diezmo o ese mismo diezmo le da otro destino, ya sea un destino social o un destino generacional, de todos modos usted está quitándole a Dios lo que le pertenece a Él. Y ahí es donde entonces el Señor le está diciendo a su pueblo y nos lo dice a nosotros en esta mañana: pruébenme, devuélvanme lo que es mío, dénmelo. Y ahora ustedes comprueben si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan pero tan abundante que ni siquiera ustedes tendrán lugar para poder guardarla. Yo creo que la mentalidad de Dios es una mentalidad generosa, una mentalidad generosa. Y yo, como pastor, te lo puedo decir con conocimiento de causa. En estos meses y durante todo este tiempo, el Señor ha sido fiel, ha sido fiel. Gloria a Dios por aquellos hermanos que, a pesar de todas las dificultades y problemas, se han mantenido con gran sacrificio, honrando a Dios, dándole siempre a Él lo que es de Él. Gloria a Dios porque el Señor usa a esas personas para mantener una estabilidad. Pero también yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que de pronto lo intentaron y llegó un punto donde no pudieron seguir, pero doy gracias a Dios por tu vida, porque sé que aún Dios ha permitido esa experiencia de cesar, de parar, para que tú puedas comprobar que esa no es la solución. Estoy convencido de que tú que de pronto tomaste en tu carne, en tu miedo, en tu temor, tomaste la decisión de cesar en dar los diezmos y las ofrendas, Dios utilizó esa decisión errada para convencerte de que no es la manera para poder entonces proteger y cubrir la economía. Todo lo contrario, muy probablemente sabes en lo profundo de tu corazón que al retener los diezmos y las ofrendas estás exponiendo tu economía al devorador. Porque en tu corazón hay un testimonio interno donde de pronto tú deseas ir delante de Dios y decirle: Señor, mira mi economía, Señor, mira que no tengo para esto, mira que me está haciendo falta para cubrir este gasto. Pero hay un testimonio interno que te dice: pero no le has dado a Dios lo que es de Dios. Y entonces el enemigo utiliza obviamente ese error, esa falencia, ese temor en el que operaste para acusarte y para hacerte sentir mal. Esta prédica apunta para que aquellos que de pronto han tomado la decisión por alguna razón de retener los diezmos, esta prédica apunta a tu corazón para que vuelvas a sentir en tu corazón el anhelo, la libertad, la convicción, el gozo de devolverle a Dios lo que es de Él. Al fin y al cabo, nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Pero qué privilegio que de lo mismo que Dios nos permite administrar, podemos devolverlo con gozo y con alegría, porque es lo que Dios manda en su bendita palabra. Quiero retarte en este tiempo de tanta crisis económica a no dejar de honrar al Señor. Quiero retarte a que mantengas tu confianza en el invisible, en el eterno, en el que no falla. Y quiero asegurarte que Dios va a honrar su palabra. Así que levántate, mi amado hermano. No te sientas mal, no te sientas señalado, no te sientas juzgado. Yo no me pongo bravo con usted si usted no diezma. No crea que yo estoy bravo con usted porque usted no diezma. Esa no es mi labor, esa no es mi tarea. Pero sí tengo la responsabilidad de decirte hoy de parte de Dios que Él te está diciendo: no continúes en esa conducta errada de retener los diezmos y las ofrendas pensando que esa va a ser la solución. No porque estás equivocado. A la luz de la palabra de Dios, la solución para poder enfrentar cualquier desafío económico, para poder enfrentar cualquier momento turbulento en la economía, es todo lo contrario. Aferrarnos más a nuestra fidelidad a Dios, aferrarnos más en darle a Dios lo que es de Dios. Nunca ha sido fácil
ni nunca será fácil darle el diezmo al Señor. Quiero decírtelo de todo corazón. Siempre, yo llevo toda la vida practicando este principio porque lo heredé de mis padres. Pero siempre cuando llega el momento es puesta a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad al Señor. Pero qué bueno que ya uno entiende y comprende que cuando llega de pronto esa lucha, esa batalla, uno se mueve más rápido en obedecer a Dios y supera eso, y después viene la retribución, después viene la bendición. El problema es que muchos, cuando llega ese momento, esa lucha, está el querer, pero cuando ya se va a desarrollar el hacer, entonces se frenan y les gana la confusión, les gana la lucha y entonces cesan. Reto tu corazón para que crezcas a partir de este momento, en medio de cualquiera que sea tu situación, crezcas en fidelidad al Señor, porque Él honra a los que le honran. El que diezma y ofrenda aún en los momentos de mayor necesidad, le está enviando un mensaje directo y genuino al Señor que depende de Él. Le está diciendo: yo dependo es de ti, Señor. Yo no dependo de este sueldo, no dependo de este programa o proyecto económico. Yo dependo es de ti, Señor. Y a esto le encanta al Señor. Cuando diezmamos y ofrendamos, le estamos demostrando a Dios que estamos tratando de desarrollar una sabia mayordomía. Y esto entonces es muy importante porque el Señor nos mira y se da cuenta que somos personas dignas de confianza. Cuando le damos a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerda el ejemplo que coloqué? Aún aquella persona que dice: yo no voy a seguir dando los diezmos en la iglesia, eso es para que el pastor se enriquezca. Más bien voy a empezar a partir de este momento a tomar los diezmos, es para comprar mercados y darlos a los pobres. Esa persona está siendo infiel. ¿Por qué infiel, pastor? Porque esta persona le está enviando un mensaje a Dios diciéndole: Señor, yo sé que esto es tuyo, pero a mí no me parece que yo tenga que devolverte este dinero en la dirección en la que tú me pides que lo hagas. A mi manera de ver, creo que este dinero lo debo administrar de esta manera. Entonces tú le estás diciendo a Dios que tu decisión es más sabia que la decisión que Dios ya optó para que nosotros la tomáramos. Por eso es que hay infidelidad cuando empezamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Seamos sabios y entendidos en esto. Usted puede de pronto justificar: pastor, pero es que hay muchos casos de personas que realmente tienen que sacrificarse muchísimo para poder sacar su diezmo y llevárselo al pastor que ya está cundido de plata. Pastores que se están enriqueciendo con los diezmos y con las ofrendas de los feligreses. Personas que son pobres pero que aman a Dios y que con su sinceridad de fe buscan la manera de honrar a Dios. Ahí sí, como le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro cuando estaba sintiendo celos por Juan: ¿y a ti qué? Tú encárgate de hacer lo que Dios te pide que hagas, que Dios se encargará de pedirle y de rendirle cuentas a ese pastor que está tomando los recursos de Dios para su propio beneficio. Ay, 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 por aquel que hace eso. Pero tu deber es honrar a Dios. Tu deber es hacer las cosas como Dios las manda, no como a ti te parece, porque eso es lo que tiene el mundo al revés. Todo mundo quiere hacer las cosas según bien le parece, como en la época de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece, cada uno vive en su propia ley, cada uno cree que está haciendo las cosas de la manera como Dios manda, y resulta que cuando nos exponemos a la verdad de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas completamente lejos del diseño original. Por eso te pregunto: ¿estás dispuesto a aceptar el desafío divino en estos tiempos donde tienes todas las razones según tú para no diezmar y ofrendar? ¿Quieres aceptar ese desafío de volver a darle a Dios lo que es de Dios a pesar de las carencias, a pesar de las dificultades, a pesar de los temores e incertidumbres del futuro en la parte económica? ¿Te gustaría comprobar la fidelidad de Dios en tu vida al poner a prueba tu fidelidad en la mayordomía? Quiero retar tu corazón frente a este planteamiento. Y el tercer planteamiento que encontramos es que Dios plantea una protección y da su garantía. Entonces hemos mirado tres planteamientos. El primero, muy importante, Él plantea una pregunta y da su respuesta. En segundo lugar, plantea un desafío y da su promesa. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Y en tercer lugar, escuche bien, Él plantea su protección y da su garantía. Él promete activar
un círculo de protección sobre nuestros bienes, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros recursos. Y luego da una garantía. Dice el versículo 11, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar. Y mire la garantía, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, el Señor le coloca su propia firma a esa protección que Él garantiza. Entonces Dios es tan extraordinario que para disipar los temores apenas normales que pueden haber en el corazón humano, ¿sabe? Él va entonces a establecer una garantía enfocada en la economía. Y quiero que seamos muy directos también con esto. La garantía con respecto a lo que Dios está hablando va en la línea de nuestra economía. O sea, si tú eres fiel en tu área financiera con respecto a darle a Dios lo que es de Dios, pues espera también de parte del Señor una garantía de cobertura y de protección en tu área económica. Dios les muestra un panorama de sobreabundancia al pueblo de Judá a través de la protección divina. La bendición de Dios viene como fruto de la consagración que el pueblo desarrolla delante de Él. Entre más nos consagramos a obedecer a Dios, a agradarle a Él, a servirle a Él, a administrar las cosas para Él, entonces la bendición del Señor se va a manifestar maravillosamente. Dios protegerá a su pueblo en medio de cualquier desastre. ¿Usted puede creer esto, mi amado hermano? ¿Usted puede creer que en medio de este desastre mundial que se está dando con respecto a todo este tema de la pandemia, usted puede creer que si usted es fiel a Dios, Él lo va a ayudar, Él lo va a sacar avante, Él lo va a proteger, Él le va a dar la victoria? ¿Usted puede creerlo? Si no lo cree, te invito para que lo creas, porque es Dios quien lo dice, no es el pastor, es Dios mismo quien coloca su firma y su sello para decirnos: yo protegeré tu economía, yo protegeré aquello que es productivo dentro de tu ser, dentro de tus manos. Yo lo voy a proteger, te lo garantizo. Entonces, te hago también esta pregunta: ¿crees que Dios es lo suficientemente fiel como para obedecerlo en lo que Él nos desafía a hacer? ¿Te gustaría en esta mañana, amada iglesia, volver a darle libertad a tu corazón para que sea beneficiado con esa bendición de darle a Dios lo que es de Dios? Quizá tu corazón te ha venido diciendo últimamente: volvamos a honrarlo, volvamos a darle desde la parte sacrificial, volvamos a darle a Dios lo que es de Dios, para que volvamos a sentir el gozo de sentirnos fieles delante de Él. Porque cuando usted no le da a Dios lo que es de Dios, yo tengo que decirte con total sinceridad: estás siendo infiel. Y Dios utilizó una palabra más fuerte: estás robando a Dios. Entonces, hoy el desafío frente a estos tres planteamientos bien especiales tienen que producir en nosotros una acción. ¿Crees que Dios va a cumplir su promesa frente a lo que tú le planteas y frente a lo que tú decides también hacer? ¿Te gustaría comprobar que Dios cumple lo que promete, y específicamente en el área de las finanzas? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy, amada iglesia, amado hermano? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy frente a estos tres planteamientos que Dios le hizo a su pueblo en el tiempo de Malaquías, pero que lo sigue haciendo en el día de hoy a cada uno de nosotros? Todo lo que nosotros tenemos, todo, absolutamente todo, nuestros hijos, nuestro cónyuge, el carro que usted puede manejar, el trabajo con el cual usted se sustenta diariamente, los dones, las capacidades, la salud, las fuerzas, tantas cosas, todo lo que concierne a ese paquete que Dios nos entrega para poder nosotros desempeñarnos en la vida, no es nuestro, es de Dios. Negarnos a devolverle una parte de lo que nos ha dado es robarle. Negarnos a devolverle a Dios lo que es de Dios es robarle.
¿Quiere usted quedarse egoístamente con el 100% de lo que Dios le permite administrar? ¿O está dispuesto a partir de este momento a devolverle a Dios esa 10ª parte como mínimo, para también seguir formando parte de aquellos que Dios usa para extender el reino de Dios en la tierra? Quiero retarte en esta mañana para que aceptes la prueba que comprueba que Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros imaginamos o de lo que nosotros podemos pedirle a Él. Él es más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora piensa en esto, y el apóstol Pablo lo planteó así: si el Padre nos dio a Jesucristo, no nos lo negó, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué mezquindamos con Dios? ¿Por qué somos mezquinos con el que nos ha dado todo? Qué vergüenza, ¿verdad? Creo que aquí tenemos que replantear nuestra perspectiva acerca de este tema de las ofrendas y de los diezmos. ¿Por qué quitarle algo que es de Él mismo, ¿sí?, cuando Él nos lo ha dado todo? Ese es un pecado muy horrendo. Por eso pido de todo corazón que esta enseñanza rete tu corazón y te lleve a replantear tu conducta con respecto a comprobar aquello que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cómo? Probándolo con el diezmo y con la ofrenda. Vamos a orar en estos momentos. Señor, queremos agradecerte por la palabra que nos has entregado. Este es un tema bastante difícil de abordar, porque hay diversidad de criterios, de opiniones, de perspectivas, de pensamientos. Señor, pero como siempre lo hemos abordado, cuando tenemos problemas en aceptar algo que es tan claro en la Biblia, es porque probablemente estamos cuidando algún ídolo, estamos adorando algún ídolo que está pretendiendo quitarle el primer lugar que solo le pertenece a nuestro Dios. Esta mañana, Señor, a través de esta enseñanza, una prueba que comprueba, te quiero pedir, Padre, para que lo que nos has hablado rete nuestro corazón y nos lleve a replantear una nueva conducta, una nueva perspectiva con respecto a la manera como estamos administrando específicamente el tema de los diezmos y de las ofrendas. Señor, aun cuando nosotros decidimos retener tus diezmos para darlos a tu obra, tú te encargas de usar a otras personas, tú te encargas de tocar corazones, aún los que no pensamos, Señor, pero tu obra continúa, tu obra se sigue extendiendo. Señor, pero entonces cuando retenemos los diezmos, nosotros mismos nos privamos del privilegio de ser instrumentos tuyos, usados para tu gloria y para tu honra, para extender el evangelio. Por eso, Señor, nos unimos en esta mañana todos los que estamos conectados para decirte, perdónanos si en algún momento hemos incurrido en este pecado, en este error, y como tú lo has llamado, en este robo. Señor, ayúdanos para no continuar en esta actitud, sino por el contrario, hoy más que nunca, darle valor a este privilegio de honrarte con lo mismo que tú nos permites recibir de tu mano. Señor, recibimos con total solicitud, con humildad, pero también con disposición y diligencia de nuestro corazón para poner por obra estos 3 planteamientos que recibimos de tu parte. Estos 3 planteamientos, Señor, que nos llevan entonces a entender que definitivamente lo que Dios nos propone es totalmente justo y es lo que debemos hacer. Ayúdanos, Padre, para empezar a redireccionar nuestros pasos. Y si nos has permitido hasta el día de hoy, pese a las circunstancias, avanzar en este privilegio de honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, nuestra oración, Señor, no va llena de orgullo, de autosuficiencia, sino todo lo contrario, de dependencia de ti, para que nos sigas dando la gracia, para que nos sigas ayudando para poder perseverar aún en medio de los momentos críticos y complicados, pero también cuando vengan los momentos de sobreabundancia, nos ayudes también, Señor, a ser fieles en lo mucho. Pero también oramos por aquellas personas que sienten y reconocen a través de la palabra que hoy ha sido entregada, que han retenido sus diezmos, sus ofrendas y que de pronto se han dejado influenciar por algún criterio, por alguna circunstancia, por algún miedo, por algún temor, para que tú seas, Señor, hoy a través de esta palabra, generando
generando verdaderamente un deseo de retomar con gozo, con alegría, con convicción, con fe, con verdadera adoración, este acto maravilloso de darte a ti lo que es tuyo, mi Rey. Proclamamos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado y la has preparado, para que podamos, Señor, volver a entrar en ese nivel de fidelidad, en ese nivel y en esa dimensión, Señor, de consagración, para que seamos hallados personas dignas de tu confianza. Te agradecemos, Señor, por la palabra que tú nos permites, oh Dios, recibir en esta hermosa mañana y decidimos con todo nuestro corazón ponerla por obra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.